Bienvenidos al episodio 4 del podcast, que esto que el otro, salud. Nelly, salud. Oigan, como saben, la idea del podcast es llegar a la mayor cantidad de agentes de seguros, de médicos y por supuesto de cualquier persona que esté interesada en conocer al respecto, ¿no? Ya hemos hablado en los episodios anteriores de condiciones básicas del seguro, hemos hablado un poco de inflación médica, un poco con un coach financiero y hoy quiero platicar contigo, Nelly. Muchas gracias por acompañarme. Para los que no saben, Nelly es agente de seguros, es una excelente agente de seguros que cuando tuve el gusto de conocerla, ella me decía: "Es que el ramo de gastos médicos no me gusta". Y eso por las dificultades que entraña el ramo per se. Es decir, cuando hablamos de gastos médicos mayores, en términos reales, pues tienes que saber de seguros, tienes que saber las condiciones de las pólizas de gastos médicos, que no son cosa menor, es decir, tienen sus dificultades, lo hemos platicado en otros episodios. Y además, tienes por lo menos por experiencia que ir ganando un poquito de conocimiento de medicina, que es lo que a la gente le cuesta mucho trabajo, porque a veces se mete uno en una dinámica muy difícil pues, de temas médicos, temas de seguro, cómo se cruzan y eso se vuelve un enredadero tremendo. No voy a spoilear el episodio, pero al paso de los meses, poco más de un año, Nelly es campeona de ventas de gastos médicos en su promotoría, ¿correcto? En su dirección de agencia, no sé cómo se llama. En la dirección de agencia. Cuéntame un poquito de eso, Nelly. Primero cuéntame cómo estás. Pues muy bien, Eduardo, y muy contenta de estar participando contigo, con Medicare. La verdad es que, pues, para mí Medicare ha sido un parteaguas, Eduardo, en mi carrera. Más que no gustarme gastos médicos, sí me gusta, siempre me gustó, pero como que siempre tenía cierto desconfianza, ¿sabes? Porque la promesa para mis, asegurados siempre que alguien me contrata, yo les digo: "Yo voy a estar ahí, fría y con dinero, cuando todos a tu alrededor estén preocupados por tu salud y que estés en medio de un siniestro, en medio de un problema, yo voy a llegar tranquila, porque sé mi trabajo, y además voy a llegar con dinero para no descapitalizarte. Ya está bien que a cada quien le corresponde su parte, pero yo voy a ser quien va a representar ese apoyo. Entonces, cuando tu cartera empieza a crecer, pues dices, a ver, si se me siniestran 2 el mismo día, voy a estar aquí o voy a estar allá, ¿no? Entonces, pues, empiezas a buscar alianzas, ¿no? Que fue el caso de Medicare. Y entonces, pues, esa tranquilidad que yo he sentido ahora a través de los servicios que ustedes prestan, a través de conocerte, Eduardo, yo quiero decirles, Eduardo es una persona súper profesional, además es mi médico personal, Gracias, y el de gracias. mis hijas. Este, mm, pues, el conocerte, el estar dentro de la mentoría, que tú nos ofreces 2 veces por semana, pues, todo eso me ha ido haciendo relajarme, ¿no? Y esa seguridad se transmite al asegurado, y entonces, bueno, pues, empiezas a ser referido, y al ser referido, así es como crece nuestra cartera, ¿no? Nosotros, no somos como el agente de seguros de la vieja escuela, o que teníamos, como referente antes, ¿no? El señor de los zapatos gastados que llegaba, tocaba, y te empujaba a la puerta para hasta que lo dejabas, que hablara, ¿no? Sí se le gastaban los zapatos. Sí, pues es que de tanto caminar, ¿no? Así yo recuerdo imágenes así, ¿no? De personas que ya se veía que habían ido tocando, casa por casa. Nosotros no somos así. En mi caso, pues el negocio ha ido creciendo por la referencia. De hecho, es la única manera en la que trabajamos. Y pues, ¿qué es lo que nos hace referibles? El servicio que prestamos. Oye, esto me lleva a una pregunta que me gustaría que tú definas, me gustaría tu respuesta, ¿no? Y es, ¿cuál es el objetivo de un agente de seguros? Porque la gente cree que es vender. A ver, todos Mm, tenemos que vender lo que hacemos. Eso es una verdad categórica, nos guste o no. Incluso la gente que tiene un trabajo fijo,
estable, que ese empleado se tiene que vender todos los días con su empresa para garantizar su mantenimiento, para dar resultados, etcétera, ¿no? Pero es un concepto distinto. ¿Cuál es el objetivo en la óptica de Nelly de un agente de seguros? Pues, entre otras cosas, en México es puntualmente, entre otras cosas, es ampliar la cultura financiera, ¿no? Nosotros, no recibimos una educación financiera en la escuela, por ejemplo. Habrá países donde, pues, sea hasta como que una materia, ¿no? En México, ¿no? Nuestros padres, mm, al menos en mi caso, pues, ellos pertenecieron a la era donde no había Internet, no había mucha, información anteriores a toda esta revolución, que ahora, pues, abrimos una pantalla y sabemos de todos los temas, ¿no? Y pues, antes no había mucha información sobre eso, y algo de lo que nos ha tocado a nosotros hacer, pues, es ser punta de flecha en muchos temas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo empecé, esta carrera, que yo veía al principio temas de Afore también, me acuerdo que cuando empezaba a platicar con la gente joven me decía: "Pero, pues, es que yo tengo mi Afore, o sea, ¿yo qué problema tengo? Si yo qué gastos médicos, yo tengo seguro social". O sea, eran otros tiempos. Ahora es diferente, porque la misma información que se ha diseminado en gran parte por parte de los agentes de seguros, permite que la gente se acerque y te pregunte, que te diga: "Oye, ¿cómo le hago para tener un seguro de gastos médicos? ¿Es muy caro? ¿Yo podré comprarlo?". Entonces, creo que en parte es eso, ¿no? Es una labor de educación. También es una labor de acompañamiento, Eduardo. Nosotros estamos cuando la gente llega con una condolencia o con un ramo de flores, ¿no? Sea, siniestro de gastos médicos, o un fallecimiento, nosotros llegamos con un cheque, nosotros llegamos con dinero, ¿no? Entonces, somos parte de la cultura de, precisamente, de estar seguros, de sentirnos tranquilos viendo el futuro financiero. Esa descripción me encanta porque yo a manera de chiste a los agentes les digo que hay 2 tipos de agentes. Esto también lo hemos mencionado ya en algún episodio, ¿no? El agente que es como James Bond, un 007, que es justo muy parecido a lo que acaba de describir Nelly, ¿no? Fría y en el momento preciso con el armamento necesario, ¿no? Y hay otros que son como Johnny English, ¿no? Es decir, también son agentes, pero andan dando tropiezos hasta que consiguen el resultado, pero es muy peculiar el método para conseguirlo. Y, en esta dinámica, justo, muchas veces me ha tocado decir, y no, no me espanta hacer una comparación, que creo que es tan importante la labor que hace un agente de seguros, como la misma labor que podemos tener algunos médicos, ¿no? Y ojo que también hago la acotación a algunos médicos, ¿no? Por supuesto, los médicos vamos a cuidar, como yo lo veo, lo más importante que podemos tener, que es la salud, la vida, pero de la mano el sufrimiento, ¿no? Y el agente de seguros va a cuidar el patrimonio. Así Y el es, patrimonio es indispensable también para que no suframos y para poder vivir bien, así es, bien, normal, estable, tranquilo, ¿no? Entonces la labor de cuidar el patrimonio de la gente no es cosa menor. por Es supuesto. justo el acompañamiento que dice Nelly, como lo describe, me parece muy importante. Nelly, recuérdanos cómo se llama tu despacho, por favor. Dinero para siempre. Dinero para siempre, Esa es nuestra ¡zas! consigna y nuestra promesa para nuestros clientes, que van a tener dinero para siempre que lo necesiten, para siempre que quieran y para el último de los días, incluso para heredarlo. Muy bien, esa filosofía me encanta. Oye, y así te encuentran en redes sociales, como Dinero para Siempre, Dinero para siempre en Instagram. adelantándonos un poquito, Así es. ¿sale? Oye, justo es que una de las preguntas que me preparé para ti es, ¿qué te hace sentir segura de cara a vender y de cara a atender siniestros, ¿no? Y no me refiero solo al acompañamiento que nosotros o que yo te pueda dar. En términos generales, ¿qué es lo que a ti, Nelly, te hace sentir confortable, segura? Bueno, nosotros para ser agentes de seguros pasamos por certificaciones
Nosotros, al igual que los médicos, siempre estamos en capacitación, siempre están saliendo cosas nuevas. El mercado de los seguros se mueve continuamente. Entonces, esa capacitación es lo que me permite, pues, pararme delante del cliente y decirle: "Va, yo junto con la aseguradora compro tu riesgo". Los agentes de seguros hacemos una labor doble. Nosotros, colocamos el seguro hacia el cliente, pero también colocamos al cliente delante de la aseguradora, ¿no? Y ahí quedamos así como que en medio, y le damos la cara a uno y le damos la cara al otro, ¿no? Vamos con nuestra aseguradora y le decimos: "Mira, podemos tomar su riesgo o podemos no tomarlo", o ¿no? Eso siempre es nuestra consigna, ver cómo sí. Eh, entonces, esa capacitación es lo que nos ayuda a decir: "Sí quiero correr con tu riesgo, sí te quiero acompañar delante de la aseguradora y te quiero acompañar en el camino", ¿no? Entre otras cosas, ahora también hay algo, que creo que en esta carrera es muy importante y es la vocación de servicio, ¿no? Que nos hable un cliente a la 1:30 de la mañana, y me ha llegado a pasar que despierta uno y no sabe uno ni qué está pasando o por qué me están hablando o nada, o sea, este, créeme que a veces llega a ser, pues sí, estresante, preocupante el decir, bueno, ¿en qué estamos, no? Pero al final saber que es una persona que ha confiado en ti y que necesita el apoyo. Bueno, a mí me ha tocado, y no me dejes mentir, me ha tocado que Nelly me busque en algún momento, vamos a llamar fuera de horario laboral, Sí, porque alguna persona que ni siquiera es su asegurado, la está buscando para que le ayude a resolver algo. Y esto es justamente, básicamente porque la gente que originalmente colocó la póliza o colocó el riesgo, lo abandono. lo abandona. O sea, en el Ujú, momento en el que realmente necesita atención o acompañamiento, no atienden y justo ya la referencia que decías, te buscan, ujú. ¿no? Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente, ¿no? Y es justo, okey, este soporte, ¿cómo lo sentiste? O sea, ¿qué pasó? Porque además me lo has dicho muchas veces y te lo agradezco, me encanta, me hace sentir muy orgulloso, que dices: "Oye, para mí Medicert, el trabajo que hacemos de este lado, fue un parteaguas", y ahora mi pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Cuéntanoslo. Me encanta porque, me pasó, por ejemplo, en septiembre del año antepasado, 16 de septiembre, una asegurada que no era mía, en Cancún, este, se cayó, se lastimó una pierna así horrible y, pues, en quien pensó fue en mí. Y me habló por teléfono, me dijo: "Oye, fíjate que me pasó esto y no sé qué hacer". Y yo pensé, pues, a la 1:30 de la mañana, pues, yo tampoco sé, ¿verdad? Pero entonces lo que hice fue hablarle a Hatsiri, que la verdad nos presta un servicio súper esmerado. Y a esa hora Hatsiri me dijo, mira, que se vaya a tal parte. Es más, si quieres, pásame su contacto, yo me pongo en contacto con ella para monitorear el aspecto de la ambulancia y todo eso, porque el hotel, la verdad, estaba así como que no sabía ni También, no qué. sabían. Ajá. Este, y ella se encargó. Y al día siguiente, pues ya hablé yo con la asegurada, hablé con Hatsiri y todo se había resuelto bien, ¿no? Entonces, pues esas cosas son. Oye, y pregunta, porque esto no lo sé en realidad, ¿esa paciente para nosotros terminó siendo tu asegurada? Sí. Que eso es algo de lo que yo les digo mucho a los agentes, por eso te lo pregunto además sin miedo ahorita al Ajá. aire, pero, bueno, la grabación, pero un concepto que yo les digo siempre a los agentes es, quien maneja bien gastos médicos mayores, puede tener toda la cartera de sus clientes. O sea, cuando un cliente confía en ti gastos médicos mayores, lo demás viene por añadidura. Así es. O sea, es mucho más fácil conservar tu cartera de seguros, los que manejes o los que decidas vender, si tú tienes la fortaleza en gastos médicos mayores. Es como la posición fuerte, porque es la posición difícil, además, ¿no? Oye, em, ahora cuéntame cómo te volviste campeona. Por supuesto, vendiendo, parándote a trabajar temprano, durmiéndote tarde, atendiendo asegurados, pero ¿cómo te volviste campeona? Porque
Tampoco es que necesariamente todo el mundo diga, yo trabajo contigo y soy campeón. O sea, hay cosas que haces que no dependen de mí. ¿Pero qué pasó? Pues mira, principalmente es la referencia. Es la referencia. No puedo decir que es otra cosa porque, pues así es como crece, así es como ha crecido mi negocio, ¿no? De boca en boca. A veces digo, hoy hoy no tengo a quién llamarle, ¿no? Son las 9:30 de la mañana, chispas, no hay a quién llamarle. Y al ratito está ahí el mensaje de WhatsApp. Oye, me dijo fulano que que tú le vendiste su póliza de gastos médicos, estoy pensando en embarazarme, y me quiero asesorar. Genial, ¿no? O hay personas que a veces incluso ya llegan con el siniestro, ¿no? O con el embarazo. Y también ahí, pues es importante saber cómo tratar a esas personas, porque, pues si bien una preexistencia nunca se va a cubrir, un embarazo que ya empezó jamás se va a cubrir, sí es muy importante, pues saber los alcances de una póliza de gastos médicos y decirle, bueno, no tienes un solo órgano, ¿no? A lo mejor ya vienes ahí tocado de X, pero tienes un montón de más órganos y más funciones en tu cuerpo que es necesario cubrir. Un accidente es importante cubrirlo. Oye, ya estoy embarazada, tengo 3 meses. Ajá, no te va a cubrir el- lo referente al embarazo, pero ¿y si te caes? Y te quiebras una pierna, eso no tiene nada que ver con tu embarazo. Entonces, embarazada y con la pierna rota y con el gasto encima, entonces, ¿por qué no permites que, pues, una entidad que es más fuerte que tú, económicamente hablando, se haga cargo? Y entonces, pues eso también nos lo va dando la experiencia, ¿no? El no rechazar por rechazar, ¿no? Tú nos has enseñado eso, ¿no? Claro. Depende. Tú nos dices Es mucho que, depende. claro, es que trato de tener pláticas 2 veces a la semana con los grupos de agentes. Sí, es que bueno, hay una estrategia ahí de Sí. diversificación, pero con los grupos de agentes, y yo lo que les digo es que la respuesta correcta que siempre vamos a tener, tanto médicos como agentes, es cuando te preguntan algo, la respuesta correcta es depende. ¿Y por qué? Porque si a mí llega alguien y me dice, oye, doctor, ¿me moriré mañana? Depende, ¿no? Depende. Depende de Ujú. dónde te pongas y depende de qué enfermedades tengas, ¿no? Doctor, voy a sobrevivir a esto. Pues, depende de la reacción, depende de la evolución. Y en el caso de los agentes de seguros, y ahorita voy a hacer todavía una acotación del depende. En el caso de los agentes de seguros, también es bien importante que cuando te preguntan, oye, ¿voy a estar cubierto? Depende. O sea, tú vas a vender unas condiciones de cobertura, las reglas del juego. Pero si tu caso, médicamente hablando, no cae en esas reglas del juego, no vas a tener cobertura. Y es normal. Y digamos que técnicamente además está hasta regulado y vigilado por la ley. O sea, no es un tema nada más voluntarioso de las aseguradoras. Es un tema muy regulado, muy vigilado y muy bien hecho. La respuesta es, oye, ¿me van a cubrir? Depende. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de si llegas ya con alguna preexistencia, o es decir, alguna enfermedad que se hubiera presentado antes de que contrates la póliza, seguramente eso no va a estar cubierto. Si llegas con una consecuencia de una enfermedad así, tampoco. Pero si sucede algo nuevo, como la fractura de la pierna que decías, seguramente tendrás cobertura. Entonces, la respuesta correcta es depende y hay que escuchar cada problema para atenderlo. Y digo que iba a hacer una acotación porque hace el fin de semana vi en las redes de uno de los médicos que me parece una verdadera promesa de la ginecología en México, el doctor Fran Ruilova. Te mando un saludo, Doc. La idea es que nos acompañes un día. Este, Él justo ponía en sus redes una historia donde decía, si tu médico, y paréntesis, aplica para los agentes de seguros, te habla en absolutos, o sea, te habla en, no, de eso no te vas a morir, o no, eso no te va a pasar, cambia de médico, porque y lo mismo para la gente, ¿no? Si te dicen, sí, a chaleco te va a cubrir, No. cambia de agente. Tienes que estar preparado como agente o tu agente tiene que estar preparado para saber enfrentar cuando algo no tenga cobertura, que además es correcto, ¿sale? Sí. Y fíjate, Eduardo, que ahorita que mencionas esto, me viene a la mente algo, ahorita que me preguntabas que cómo veía yo la labor de la gente, nuestra labor es en gran parte de escucha. Nosotros,
somos entrenados y algunos aprendemos más que otros, pero Algunos somos 007 y otros no. Eso. exactamente, a escuchar. Somos más oído que otra cosa, precisamente por estas cosas que estás tú tocando, ¿no? Depende. O sea, escuchar a fondo, porque si tú te quedas con la primera impresión de lo que te dice el cliente, seguramente tu servicio va a ser deficiente. Entonces, entre otras cosas, sí somos una respuesta, pero en gran parte somos monitores de escucha de lo que el cliente quiere, de lo que el cliente está padeciendo, y ya con base en eso podemos bajar como que en un embudo y resumir, esto es lo que tú necesitas. Y precisamente no prometer que sí, no prometer que no, depende de muchos riesgos. Digo, perdón, de muchos factores, pero entre otras cosas, pues tenemos que filtrarlos. Entonces, los agentes de seguros tenemos que ser así como que una oreja grandota para escucharlo. Y ahí lo que decía tu amigo, ¿no? Si te habla de absolutos, no, y yo podría ahí añadir, si tu agente de seguros no te escucha y solamente habla, piénsalo 1000 Preocúpate, veces, claro. ajá. Es que además, esto yo creo que nunca se los he contado. Sí lo he platicado algunas veces en nuestras sesiones, pero esto se lo voy a contar a la audiencia. Yo tuve la oportunidad, trabajando para un corporativo, de volverme o de convertirme en agente de seguros. Mi objetivo nunca fue comercial, o sea, yo no tenía que salir a vender, yo tenía que resolver los problemas de las pólizas que llevábamos, ¿no? La realidad es que el concepto que yo tenía previo de los agentes de seguros y las aseguradoras era el peor. Después de haber sido agente de seguros y de conocer todo el mercado y de conocer el impacto, a mí es una industria que me encantó y donde además justo veo que hay grandes áreas de oportunidad en la parte de equilibrio entre la medicina y la práctica del seguro. Y entonces yo reconozco que hay una de las profesiones que es bonita, es rentable y que además, más allá de la percepción general que se tiene, pues es una muy buena oportunidad de negocio, de vida, para quien lo elige, ¿no? También debes tener ciertas capacidades o ciertos gustos, pero se da, ¿no? Y hay para todos. Yo creo que la diversidad de profesiones y de personalidades aporta mucho al mercado de agentes. La idea del podcast, para los que no entienden un poco de qué va todavía, es presentarle todo lo que hacemos, tanto a los médicos, que a veces juzgan de una manera muy dura a los agentes y a las aseguradoras, a veces tienen razón, depende de, todos somos personas trabajando para representar a alguien, a veces depende tanto de empatías como de posiciones o circunstancias, pero el grosso modo de la industria es así, y de agentes que nos quieran escuchar o que estén interesados en capacitarse mejor. Y me importa que escuchen gente que yo considero que son grandes agentes. Y no me refiero solo a los grandes agentes corporativos o a la gente que siempre obtiene superpremios porque ¿no? No voy a minimizar tampoco sus éxitos, pero a la gente que a mí me ha tocado en mayor o menor medida verlas, cómo alcanzan objetivos, cómo tienen éxito en su camino, más allá de cómo cada quien lo sienta, creo que es gente de quien vale la pena aprender, ¿no? Incluyéndome. Entonces, esa es parte de la idea. Y les cuento esto porque, para los que no hayan escuchado todavía el episodio uno habla de cosas muy básicas del seguro, así se llama el episodio. Lo grabamos con otra gente, pero Nelly, aquí presente, fue una persona que nos impulsó mucho. No saben cuántos meses Nelly me decía: "Eduardo, graba un video con tus explicaciones", y yo decía: "No me interesa estar Siempre me en daba el evasivas fondo". o me dejaba en visto. Sí, yo decía: "Sí", pero 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 la idea, lo que decía Nelly es que tus explicaciones me servirían mucho para pasárselas a mis asegurados y que a lo mejor fueran más comprensibles. Entonces, un poco fue la dinámica del ir pensando en el cómo, en el cómo, en el cómo. Y tengo que reconocer que Nelly puso una buena piedrita de arena, una buena Qué piedrota bueno. de arena para mantener viva esa idea ahí constante. Hubo otros impulsores, uno de ellos, aprovecho y lo cito, Miguel Rubio de Management and Results, que es una empresa que nos da coach de
de ventas, ¿no? Coach comercial, estupendo, la verdad. Tengo que decir también que mi mejor amigo, Pepe Jaramillo, que también le mando un abrazo, un día, domingo en la mañana, pues es mi amigo, ¿no? Me escribió y me dijo, oye, ¿por qué no te pones a grabar videos? Eres bueno explicándolo. Entonces dije, bueno, ya van siendo muchas versiones que apuntan hacia lo mismo. Y por supuesto, encontrar también un foro como el que nos da ese talento, a quien les agradezco mucho, porque la verdad es que nos dan muy buena oportunidad y además tienen muy buenas tarifas, ¿no? Em, Dicho esto, ¿estás aprovechando los videos y las explicaciones que les doy? Pues fíjate que no, ay, todavía no. Estoy más bien como que juntando, soy Tauro, entonces ya sabes que primero tenemos que como que hacer nuestro bagaje No sé y, mucho, y pero te luego, y creo. luego sacarlo. Este, entonces es precisamente eso, ¿no? Como que tener ahí ya un stock de información y brindárselas. Pero sí, lo que sí hago es que cuando platico con el cliente, pues, echo mano de lo que tú nos has enseñado, ¿no? De lo que tú nos has mostrado. Y me da mucho gusto, la verdad es que sí. Pero bueno, ya ahí está el episodio uno, que seguro ya lo escuchaste, quiero pensar. Sí. ¿Te gustó? Sí, claro. Oye, cuéntame una experiencia. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir como agente de seguros? Independientemente del ramo. Porque también no Oh, todo es miel sobre hojuelas, ¿no? las caídas que tienes a veces. Como No, las caídas. mm, nuestra profesión es de mucha resiliencia, Eduardo, de mucha, mucha resiliencia. A veces las cosas no salen como nosotros queremos. Nosotros trabajamos con seres humanos. Entonces, aunque tú sepas que tienes la estrategia guau, porque lo son, o sea, para eso hemos sido formados para hacer una estrategia como traje a la medida para cada quien, este, pues ahí influye mucho la voluntad de la otra persona. Y a veces el no ser referido, o por lo menos no en el volumen que tú lo necesitas o lo quieres, le pega mucho a tu ánimo. Entonces, yo creo que el momento más difícil de cualquier agente es cuando se nos va la energía. O sea, lo más que nosotros tenemos que guardar es nuestra energía, una energía positiva, y te digo, mucha resiliencia. No siempre las cosas van bien, no todos son premios, vaya, ¿no? También cuando se te va la meta y que tú dices: "Oye, ellos sí están en la convención y yo no", o X, ¿no? Porque son nuestros retos laborales, este, es difícil, es duro. A veces realmente amaneces y no tienes a quién llamar. Y alguien dice que el día que tú no tienes a quién llamar es el día en que la gente está desempleado. Entonces, yo creo que todos pasamos en algún momento de nuestra vida por ahí y eso ha sido lo más difícil. Pero siempre rodearse de personas que disfrutan esto, de personas exitosas, este, pues eso es lo que nos da otra vez el push para seguir adelante. Es que voy a retomar un poco hacia lo que nosotros hacemos. Imagínate que tú eres agente y que estás en ese día en el que dices, hoy, como sea, estoy bajoneado o bajoneada, ¿no? Y que de pronto además te habla alguien, un cliente difícil, con un siniestro. Es, es así como reza la ley de Murphy. Las Sí, cosas ajá, nunca pueden estar tan mal como para que no empeoren. Y exactamente. ¡zas! Te habla un día un paciente con siniestro, un asegurado con Y siniestro. aparte enojado, ¿no? Aparte, ¿no? Entonces, de esas veces que sí dices, bueno, ya, solo falta que venga un perro Sí. y haga lo suyo, ¿no? Entonces, creo que ahí es justo un momento clave en el que eventualmente nosotros podemos estar, donde si de pronto dices, oye, sí, me dice, échame una mano, hat, dog, Claro, échame una claro. mano, ya, pues un poco puedes también salir a flote, porque si te toca en ese estado de ánimo atender un caso complejo de siniestro, híjole, seguramente sientes que el mundo se te viene abajo, por lo menos el mundo laboral, ¿no? Claro. Y si además tienes temas familiares, por lo que sea, pues, fatal, ¿no? Oye, Nelly, cuéntame, por favor, cuáles eran las mayores dificultades
que enfrentabas en el ramo de gastos médicos, que ahora también puedes enfrentar, pero que sabes que prácticamente cualquier tema médico nos lo pasas y ya, ¿no? ¿Qué era lo que más temor te daba? Mira, yo nunca, eh, afortunadamente, nunca he estado en el caso de que, me ingresen a un hospital. O sea, yo no conocía o sea, más bien, no conozco la experiencia de llegar y decir: "Aquí está mi póliza de gastos médicos y me van a internar", no lo conozco. Entonces, cuando no conoces algo por dentro, pues te da como que así como que, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? Entonces, ¿te acuerdas que yo te lo preguntaba? O sea, a mí me encantaría saber qué es lo que pasa cuando ingresan al paciente. El O sea, tú conoces como que una toma, ¿no? Así como las cámaras, tienes un ángulo. Este, y a veces no te cuesta trabajo soltar el control. ¿Por qué? Pues porque tú hiciste una promesa, ¿no? Entonces, sí me daba mucho miedo ignorar lo que pasaba. Y bueno, cuando tú nos empezaste a platicar, que me acuerdo que en alguna ocasión Hachidi nos dio una plática de cómo era, ¿no? El proceso, eso. Este, no me acuerdo si fue Hatsiri, creo que sí fue ella. Pues fue muy interesante y yo sí lo temía. Sí lo temía el no poder, pues, hacer nada, ¿no? Decir, bueno, pues, le voy a mandar nada más los formatos, pero, ¿no? En cambio, cuando alguien te platica qué es lo que puedes esperar, em, pues, la tensión baja muchísimo, baja muchísimo. También, pues, algo que me preocupaba era cuando, digo, hay que decirlo, ¿no? Cuando el paciente cae en manos de alguien que no está viendo al paciente, sino que está viendo la suma asegurada, este, eso preocupa mucho, ¿no? Porque nosotros, pues, somos finalmente los que le vamos a dar la cara al paciente y decirle: "Eso no lo va a cubrir". "Pero es que tú me dijiste que sí lo cubrías", "Sí, pero no en esas condiciones". "Sí, pero es que mi médico, confío al 100% en mi médico". Entonces, ¿cómo lo enfrentas, no? A ver, eso que dice Nelly es súper importante porque estamos muy acostumbrados, todavía en México es muy común que la confianza absoluta esté puesta en lo que dice el médico, ¿no? Así es. Em, Así como hay agentes que son 007 y hay agentes que son Johnny English, podríamos decir que entre médicos todavía hay una ramificación más amplia, ¿no? De posibilidades, pero sí es cierto, son los menos, pero sí es cierto que hay médicos que son muy dados a ingresar cosas que no son correctas. Y no es el tipo de médicos con el que nosotros trabajamos. Es decir, Exacto. nosotros promovemos mucho todo lo que sea medicina preventiva, buenas prácticas médicas, incluso algo que creo que puedo decir con todo el orgullo del mundo, es que todos los médicos con los que nosotros trabajamos, si no es necesario ingresar un paciente al hospital, ni siquiera ingresa. Si se puede resolver por fuera del hospital, se resuelve por fuera, porque de entrada, más allá de primero la suma asegurada, etcétera, eso es correcto para el paciente, ¿no? Segundo, ya una vez, si el paciente tiene que ingresar, una vez que ha ingresado, pues buscamos que se cuide el gasto, es decir, que, pues, hay, que se ajusten a tabuladores, que la estancia hospitalaria sea la adecuada, requerida, etcétera, etcétera, que las prácticas sean las correctas, ¿no? Y tercero, por último, trato de que los agentes sean muy conscientes de por qué tienen que cuidar la siniestralidad. Cuando yo empecé a hacer esta labor con los agentes, la siniestralidad, para los que no han escuchado los episodios y no se enteran mucho, la siniestralidad es el costo que genera para las aseguradoras atender los casos, los diferentes casos. Entonces, en esa dinámica, ¿qué es lo que necesitas hacer o por qué te importa cuidar la siniestralidad? Muchas veces los agentes me dicen, bueno, pero yo solamente vendo pólizas individuales, ¿no? O pólizas que tienen solo participación en experiencia global. Para los que no saben qué es eso, que es demasiado técnico, las aseguradoras tienen, digamos, dos grupos en los que juntan los gastos. Uno, el general, donde entra toda la población de la aseguradora, y las grupales, que son
cuentas muy grandes, generalmente de grandes empresas, en donde digamos que aíslan el gasto para tener como un zoom in de cómo están los gastos y los cálculos de prima hacerlos sobre los gastos propios, mientras que los demás se suman en general, ¿no? Es como dicen los agentes, bueno, es que lo que yo haga de cuidado en siniestralidad realmente no va a aportar a la siniestralidad. Lo que no saben porque porque No hay la conciencia a veces. no están conscientes, es que Ujú. cada vez que la aseguradora te dice que te va a dar bonos por buena siniestralidad, lo que te está diciendo es que si en este caso, porque así funciona actualmente, es la casualidad lleva a que no haya mucho gasto en tu cartera, bueno, pues tendrás un premio. Pero es algo que hoy en realidad no tienen control ni las aseguradoras ni ustedes. Entonces, del lado de nosotros, lo que hacemos es tratar de ingresar lo estrictamente necesario al hospital. Primero, porque es correcto para el paciente. Segundo, porque es la práctica médica adecuada. Y tercero, porque eso te ayuda a cuidar la siniestralidad de tu cartera. Y eso, aunque suma poquito todavía para la siniestralidad global o para la experiencia global, para tu conteo de premios, digámoslo, puede sumar, ¿no? Entonces, esto que dices a mí me da mucho gusto, porque sí es cierto que hay muchos médicos que nosotros podemos recomendar en medida que van a tener comportamientos como estos, ¿no? Y fíjate, Eduardo, por ejemplo, cuando ahorita que hablabas de pólizas colectivas, regularmente, bueno, lo que los caracteriza es la suma asegurada chiquita, Ujú. ¿no? Ya cuando te encuentras una de 5, de 7, dices, wow, o sea, sí los cuidan. Pero, pues ahí tenemos que pensar que esa suma asegurada es lo que estaba comprando tu cliente. Y si la agota, pues no va a haber aseguradora que tome nuevamente ese riesgo. Entonces, como agentes, somos también responsables de lo que nuestro cliente adquirió. Digo, cuando es una suma asegurada de 140 millones de pesos, dices, uy, ¿cuándo me los acabó? Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Este, entonces, es un poquito diferente, pero no quiere decir que no pudiera llegar a suceder. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, sí, hacia nuestra aseguradora, tenemos lealtad hacia las aseguradoras, tenemos lealtad con nosotros mismos, la cuestión de los bonos, pero nuestra lealtad principalmente es con el cliente que no sabe de estos temas, ¿no? Está Exacto. depositando su confianza en nosotros. Entonces, yo te cuido también tu suma asegurada, ¿no? Que no te la impacten como hemos Sí, sí, sabido que sí. pasa, ¿no? O sea, es común, ¿no? Ujú. Nelly, para ir cerrando, me gustaría que me cuentes cuál consideras tú que es parte de tus actividades clave en el éxito que tú tienes como agente. Algo que me ha funcionado, Eduardo, es o sea, la capacitación continua, estar preparada, porque uno nunca sabe cuándo va a llegar la oportunidad, ¿no? Entonces, algo que a mí siempre mm, incluso es un tema de cierta ansiedad, el no tener capacitación sobre los diferentes puntos que voy descubriendo, porque esta carrera es maravillosa, es de descubrir todo el tiempo. Entonces, necesita uno llenarse de conocimiento, porque cuando llegue el momento, Lo vas a usar. lo voy a usar y espero que sea mi gran momento del día. Entonces, es eso. Otra cosa también muy importante es mantener los ojos abiertos, porque hay necesidad por todas partes. Necesidad de asesoría, necesidad de mejora financiera, de cuidar el patrimonio de las personas. Y hay que mantener los ojos y los oídos abiertos siempre para poder detectar la necesidad de la persona y estar siempre dispuesto pues, a servir, ¿no? Me encanta. No voy a preguntar nada más relacionado con el tema. Yo con eso tengo para sentir que el episodio está padrísimo. Oye, lo único que sí voy a hacer es el episodio anterior implementé pues, una salida que me importa, porque al final creo que todos, cuando platicamos algo, platicamos temas a veces personales, ¿no? Y algo que puede ser personal, que podemos compartir con la audiencia, nos escuche quien nos escuche, donde sea. Recomiéndanos un libro, el que tú quieras, del tema que quieras, el que más te guste, y una canción. Guau. Este, mm,
Como ven, no les aviso, que les voy a preguntar eso. No, oye, qué difícil. Bueno, estoy leyendo un libro que me encantó. Se llama El Ruiseñor. ¿Mm? Habla de una mujer que es una, o sea, está situada en la Segunda Guerra Mundial y me encanta porque es una mujer que está dispuesta a, poner en riesgo su vida por ayudarle a los soldados de la resistencia, bueno, específicamente a los soldados norteamericanos y británicos en su invasión bueno, más bien a combatir la invasión de Francia, en Francia. Ella es de la resistencia y a veces tiene que pasar por los Andes, ¿no? Cruzarlos para cruzar a esos pilotos. Y, y fíjate qué chistoso, ¿no? Siento que ella daba una labor de seguridad, ¿no? La gente, o sea, ellos siendo así pilotos avesados y hombres bien rudos, confiaban en esa chica así chiquita, frágil, que es la que llamaban el ruiseñor. Me está encantando. Y en Muy bien, cuestión, tomamos nota, ¿eh? sí, está increíble. Y y hay una canción que no recuerdo en inglés, pero que dice, tú me haces sentir este, como nueva, como nuevo, Ok. ¿no? Esa canción me encanta. Me encanta lo que me hace sentir vital, lo que me hace sentir, sí, que estoy ahí, ¿no? En el momento que formo parte de esa canción me gusta. Muy bien, muy bien. Pues a todos nuestros escuchas, a toda la audiencia, a toda la gente que nos ve en YouTube, muchas gracias por acompañarnos. Este es el podcast Que esto, que el otro. Salud. Síganos en redes sociales, por favor. ¿Tus redes, Nelly? Dinero para siempre en Instagram. Me encuentran en Instagram como el Doc, IG del Doc, o en Facebook como Doc con K. ¿Sale? Muchas gracias a todos. Un placer.